¿Y cómo lograron después que el proceso se implementara adecuadamente y siguiera su curso? Fuimos sumamente estrictos en seguir el procedimiento, pero el procedimiento siguió varias cosas. Primera cosa, involucrar a todos los partidos políticos. Las guerras pueden ser muy buenos argumentos electorales y muy buenos argumentos políticos, pero si uno excluye a la oposición y a otros partidos políticos, tiene dos dilemas fundamentales. No va a encontrar el consenso que respalde el acuerdo de paz posteriormente. Y segundo, si hay un cambio de gobierno, como sucede en las democracias y en las elecciones, puede haber un rompimiento de la continuidad del proceso, porque los procesos no se resuelven en poco tiempo. Y entonces lo primero fue involucrar a todos los partidos políticos y convertir el proceso de paz en una política de Estado, no en una política de mi gobierno, sino que una política de Estado que involucrara a todos los demás. Después involucrar a todos los sectores sociales y el sector económico, los grupos sociales, la iglesia, las iglesias no están involucradas, entonces no se encuentra el respaldo de la sociedad en general para las decisiones que se van a tener que adoptar. Y, por supuesto, involucramos a los ejércitos en el proceso de diálogo. En el punto anterior, el respaldo de toda la sociedad, las fuerzas políticas y sociales, ¿cómo se logra? ¿Cómo las incorporan? ¿Con qué mecanismos dialogan con ellos? Hay que lograr, bueno, lo que hicimos nosotros es lograr tres cosas importantes. La primera es ganarnos su confianza. No estamos actuando a favor del ejército o de la guerrilla, ni de los Estados Unidos. Estamos actuando por el país, ganarnos la confianza de una actitud a favor del país y no una actitud a favor de alguien de los que están metidos en el conflicto. La segunda cosa era involucrarlos a ellos en la búsqueda de la paz. O sea, creamos lo que se llamaron las comisiones de reconciliación. No eran comisiones de paz, eran comisiones de reconciliación. Sí. Estaba el presidente de la conferencia episcopal, un representante de las iglesias evangélicas, dos representantes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, y esta comisión era la encargada de empezar a dialogar con la guerrilla y con el gobierno. Esta comisión tiene una gran ventaja. La ventaja de que si el gobierno se mete a negociar directamente con la guerrilla, como algunas de las experiencias que se tuvieron en Colombia, se corre el riesgo de darles reconocimiento de beligerancia. Y si además se les da un pedazo del territorio, se les reconoce un área controlada por la guerrilla, la beligerancia podría estar completamente lograda. Sinceramente, yo no sé cómo en un momento determinado la guerrilla no reclamó la beligerancia, porque tuvo parte del territorio aquí, en Colombia. 4 años, 40 Fue un gravísimo. Yo, desde mi punto de vista, fue un error táctico, ¿no? Porque podría haber conducido a una situación más grave. Entonces, esta comisión tiene que convencer a la guerrilla de que la intención del gobierno es buena, y el gobierno y la comisión convencer al ejército de que nosotros no estamos siguiendo un procedimiento para transar y para rendirnos ante la guerrilla. El otro elemento es convencer a los que están en las montañas o peleando de que va a haber que se les va a permitir, después del proceso de paz, insertarse totalmente en la sociedad política y en la sociedad civil, a través de diversos mecanismos. Sin condiciones. Sin condiciones. Es decir, las únicas condiciones son previas a la firma del acuerdo de paz. Es decir, tiene que haber en el camino, bueno, vamos a suspender las acciones militares temporalmente, después se puede llegar a un armisticio, se van a respetar áreas para que no se cometan violaciones a los derechos humanos, luego se llega al armisticio y luego se crean comisiones permanentes de negociación en las que ya se involucra el gobierno. Así fue lo que hicimos allá. El proceso de paz de Guatemala se negoció durante 10 años, pero se firmaron más de 17 acuerdos sobre cada uno de los temas diferentes, y en el acuerdo de paz no fue un acuerdo de paz solamente para terminar con la guerra, sino que se establecieron en el acuerdo compromisos gubernamentales y compromisos de la guerrilla relacionados con los problemas que habían motivado el conflicto armado. Es decir, la guerrilla no va a seguir atacando en esta área, el gobierno va a respetar esta y otra cosa. Después habían objetivos de carácter financiero, reformas constitucionales necesarias, quitar prohibición para la participación de ciertas tendencias ideológicas. O sea, es interesantísimo leer los acuerdos de paz que establecieron el procedimiento y después todos los acuerdos complementarios para hacerlos. Entre los acuerdos, por ejemplo, fueron y se han ido implementando y dándole seguimiento de tal manera
que, por ejemplo, en este momento, en las fuerzas de seguridad del presidente Colón, existen gente que fueron comandantes guerrilleros. ¿Sí? Y en El Salvador, el partido que estaba en la guerrilla está ahora en el gobierno de la República. Y en Nicaragua también, y hay funcionarios del gobierno del presidente Colón. Hay una especie de coalición de centro-izquierda respaldándola, pero hay muchos funcionarios que estuvieron de comandantes. Y incluso el jefe de seguridad, de la seguridad personal del presidente en casa presidencial, fue un comandante guerrillero. Entonces, es decir, al respetar el procedimiento y al irse resolviendo los problemas políticos, se fueron creando las condiciones para que el ejército adquiriera confianza en el tema, se fuera relacionando con los otros grupos y las otras personas integrándose al sistema político. Y todos los grupos guerrilleros se convirtieron en partidos políticos. No hay un solo movimiento guerrillero en Guatemala, ni en ninguna parte de América Central en este momento, y los problemas que estamos enfrentando son de otro carácter, de carácter económico, social, etcétera. Y de amplitud de la democracia. Y de profundización de la democracia, sí. Hay dos temas que son muy importantes para nosotros. Uno, ¿cómo hicieron para olvidar los crímenes o para disolverlos o cicatrizarlos? Los crímenes propios de la guerra, de lado y lado. ¿Cómo hicieron para que la sociedad cerrara esas heridas? Yo diría que son dos de los temas que nosotros no resolvimos definitivamente. Es decir, se resolvió, el sistema de legalidad sí se implementó. Se creó la Comisión de la Verdad, autónoma e independiente de los gobiernos, apoyada por las Naciones Unidas. La Comisión de la Verdad presentó un informe en donde se incluían los crímenes de la guerrilla, se incluían los crímenes y las violaciones de derechos humanos de algunos oficiales del ejército, y a la gente le quedaba la independencia de seguir los juicios y los procedimientos que consideran necesarios para perseguir a la gente, y han habido varias condenas a lo largo de los últimos 20 años. Pero no se no se creó un tribunal específico para perseguir a alguien o tribunales específicos para condenar a un sector de nadie, sino que al contrario se remitieron a los tribunales normales de la República. Sí se hicieron reformas legales para que se le pusiera atención y se crearon comisiones internacionales de supervisión del cumplimiento de los acuerdos en cada uno de los países. En Guatemala se llamaba MINUA, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala. En El Salvador era para El Salvador, etcétera, en cada uno de los países, y se fueron implementando. Pero el secreto de la implementación fue que convertir el acuerdo de paz en una política de Estado para el mediano plazo. Porque si usted se da cuenta, en Guatemala han habido gobiernos de diversas tendencias ideológicas en los últimos 20 años. Y todos los gobiernos han dado seguimiento a los acuerdos de paz. Voy a ponerle un ejemplo. Nosotros no tuvimos grupos paramilitares como se conciben en Colombia, que son grupos paramilitares que se defienden o atacan a la guerrilla localmente y que son medio secretos, ¿no? Y que después van apareciendo. Allá se organizó lo que se llamaban patrullas de autodefensa civil. Y eran voluntarios de las comunidades que ayudaban a mantener el orden y la seguridad local sin armas. Solo pequeños grupos de esos grupos eran entrenados por el ejército para dar una seguridad armada cuando habían ataques de la guerrilla. Pero el ejército tenía 50,000 hombres, Guatemala es un país más pequeño que Colombia, y habían 500,000 personas metidas en las patrullas de autodefensa civil. Y esto logró mantener, no solo controlar el movimiento de la guerrilla, sino que dar seguridad para la criminalidad común. Pero posteriormente al conflicto y luego de la firma de los acuerdos de paz, esta gente dijo, bueno, nosotros trabajamos voluntariamente de entre 5 y 10 años. Ahora las disolvimos, ¿no? Por ley. Pero ahora reclamaban un reconocimiento en efectivo por ese esfuerzo que hacían, porque hacían turnos de 12 horas, de 24 horas, dejaban sus trabajos y se iban a hacer los turnos. Y entonces se acordó con ellos, a base de una discusión, una compensación económica sobre el tema. Pero la compensación económica era muy grande, es decir, usted le tiene que dar plata por muchos años a 500,000 personas, se convierte en una fortuna. Entonces se hicieron acuerdos para que se pagara estas compensaciones económicas en el tiempo, 12 años.